Ahora vamos a conversar sobre el potencial del hidrógeno verde como eje estratégico para la descarbonización y la transformación del sector energético en América Latina. Para tal efecto, la ponente y coordinadora nos acompaña de Brasil. Ella es Fernanda Delgado, que es la CEO de la Asociación Brasileña de la Industria del Hidrógeno Verde y profesora de posgrado en Fundación Getúlio Vargas de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército del Brasil. Ella es doctora en Planificación Energética, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, habiendo trabajado en empresas tales como IBP, Petrobras, Deloitte y Vale. Ha publicado 11 libros y numerosos artículos sobre energía y petropolítica. Es consejera de la Asociación Comercial de Río de Janeiro y en la Asociación de Transición Energética del Estado. Coordina programas de equidad femenina en energía y colabora con medios especializados en geopolítica energética. Recibamos con un fuerte aplauso a la colega Fernanda Delgado. Gracias, Rafael. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, don Miguel. Más un año aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí, mira, hay un papel para todo lo que tengo que decir, explorar el potencial del hidrógeno. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, desde ayer aquí estamos hablando de lo que es la transición energética, el papel del mundo en la transición energética, qué debemos o qué no debemos hacer. Entonces, a mí me toca hablar del hidrógeno verde y qué es esta nueva frontera y aparte lo que estamos haciendo en Brasil. Brasil tiene lo que a mí me gusta decir que son los fundamentos del mercado para empezar esta nueva frontera tecnológica y energética que es el hidrógeno verde. No es como si el hidrógeno fuera, a nosotros en Brasil decimos, a silver bullet. No es una bala de plata, no vamos a resolver todos los problemas de la transición energética y todos los problemas del mundo con el hidrógeno verde. Es una parte de la solución. Vamos a electrificar lo que puede ser electrificado. Y ustedes todos hablaron aquí ayer y ahora por la mañana. Vamos a usar biocombustibles y eso es una expertise muy importante en Brasil. Vamos a traer soluciones de eficiencia energética, esto por muy importante. Y el hidrógeno verde viene a complementar, a ser una parte de la solución en los hard to abate sectors. ¿Dónde está la cosa esa? Aquí. Ayer también uno de los panelistas dijo que cada uno de nosotros que tomó un avión para llegar hacia aquí, si ya hubiéramos tener que pagar la tarifa del avión con Sustainable Aviation Fuel, esto ya sería imposible de pagar. Y ahí les digo que para eso tenemos políticas públicas, para justamente que tengamos un equilibrio de oferta y demanda mientras el mercado se acomoda. Para que ustedes sepan y tengan una idea, y estoy segura que ustedes lo saben, el etanol en Brasil es más barato que la gasolina. El biodiesel en Brasil tiene el mismo precio que el diésel. La energía eólica en Brasil, que aquí Elvia es la representante de la energía eólica en Brasil, es la más barata energía eléctrica en Brasil, muy más barata que la energía que viene de hidrocarburos. Entonces, nosotros sí podemos hacer la transición energética de una forma más barata. Pero eso toma tiempo, eso necesita reglamento, eso necesita políticas públicas que sean seguras, que sean robustas y a eso vamos. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es ABIV. ABIV es la Asociación Brasileña de la Industria del Hidrógeno Verde.
La misión de la Viva es la misma de todas las asociaciones que ustedes conozcan. Aquí estamos para tirar del papel todo lo que es la industria de hidrógeno verde de Brasil. Pero nosotros somos business oriented. En Brasil, en la Viva están las grandes compañías que tienen proyectos de hidrógeno verde en su cartera. Entonces, Arcelor, Atlas, Auren, Fortescue, Comerc, Hitachi, Yara, todas estas compañías tienen al total 188 billones de reales para traer en inversiones de hidrógeno verde para Brasil. El impacto en el GDP de Brasil hasta 2050 va a ser 7 trillones de reales. Entonces estamos hablando de una industria completamente nueva, sofisticada, de alto valor agregado, que va a generar muchos empleos y va a generar nuevos tributos que hoy el gobierno brasileño no tiene. ¿Y qué hicimos hasta ahora? Brasil ya tiene todo el fundamento legal, ya tenemos todo el legal framework para trabajar. Son 2 leyes que ya están puestas desde el año pasado, ya sancionadas por el presidente Lula. Una para los subsidios, son 18 billones de reales que van a ser distribuidos para las compañías de 2028 hasta 2032 para los que produzcan y comercialicen hidrógeno verde en el país. Por supuesto, las compañías tienen que atender a requisitos mínimos de funcionalidad para tener derecho a estos recursos públicos. Y una otra ley que va a decir que en ese órgano regulador, y aquí ANP, Alfredo Renault, que habló ayer, aquí está con nosotros, fue director de ANP por muchos años. ANP va a ser la responsable por la regulación de hidrógeno verde en Brasil y lo que es la taxonomía, lo que es la certificación. Y lo que estamos haciendo ahora es todo el reglamento y toda la infraestructura de distribución y de transmisión energética para tener energía para estos proyectos que son ultra electrointensivos. Como dijo muy bien Elvia, sin infraestructura de transmisión no hay transición energética. Cuando hablamos de data centers, cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de movilidad eléctrica, cuando hablamos de industrias que van a ser cada vez más eléctricas, necesitamos de más energía y necesitamos que esta energía sea eólica, sea solar, sea renovable, sea de bajo carbón. Si yo les puedo dejar una única mensaje para que ustedes no se olviden, es que la descarbonización es innegociable. Esto es la ruta que todos tenemos que tomar de aquí por adelante. Y por supuesto, la industria de gas natural, la industria de petróleo tiene su rol y tiene su participación. Y por eso vamos a trabajarla para que sea cada vez más de baja emisión de gases de efecto estufa. Esto es el PNH2, que es el Programa Nacional de Hidrógenos de Bajo Carbón del gobierno brasileño, que es un programa muy robusto que Avive ha trabajado junto con el gobierno brasileño, y les dejo la presentación para que podamos oír a nuestros amigos André y Rafael de Brasil también y de El Salvador con sus presentaciones y después hacer una discusión. Pero para que sepan ustedes que Brasil ya tiene todo el guideline de lo que va a ser el mercado de hidrógeno en los próximos años. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar todo el reglamento de la función de la industria para los próximos años. Vamos a trabajar toda la infraestructura para que Brasil se ponga como un gran exportador de amonia, metanol y SAF. Entonces, ¿dónde estaba yo? Bueno, ni modos. Se puede dejar un mensaje. Luego van a poner las cosas en la pantalla.
se puede dejar un mensaje, es que la decarbonización es innegociable. Eso es una dirección que tenemos que seguir. Es una dirección que toda la humanidad tiene que caminar. Nosotros en los años 80 hicimos una conciencia global de los maleficios del tabaco, ¿verdad? Yo creo que nadie de ustedes, o una o dos personas, fuman todavía, pero ya no es común, porque hubo una conciencia global, mundial, de los maleficios para la salud. Entonces, hay la necesidad de que tengamos una conciencia global de los maleficios de las emisiones de los gases de efecto estufa. Una última historia para dejar para ustedes es que al final de los años 70, inicio de los años 80, los efectos del cambio climático y el hoyo en la camada de ozono fueron descubiertos al mismo tiempo por los cientistas. ¿Y por qué hoy por hoy ya no hablamos más del hoyo en la camada de ozono? Porque ya se arregló, ya está resolvido. ¿Y cómo se lo resolvió? Por la imposición de la ley, por la fuerza de la obligación de no se utilizar más el gas CFC. Los sprayes, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes. El spray, usted sí se acuerda, señor. El spray, usted sí. El spray CFC y Rafael también, ya se fue Rafael. ¿Tú se acuerdas? ¿Tú te acuerdas? El spray CFC fue prohibido en todo el mundo porque él era el responsable por el hoyo en la camada de ozono y se sprayó un miedo, un terror en todo el mundo que todos iban a tener cáncer de piel. Yo tengo cáncer de piel y todos tenían que usar protector solar, ¿verdad? Así se resolvió el hoyo en la camada de ozono. El mismo problema tenemos ahora con el cambio, los efectos del cambio de clima, pero no conseguimos precificar el futuro. No conseguimos precificar, eso me enseñó Elvia ayer, la humanidad no consigue precificar el futuro y por eso no conseguimos leyes que nos obliguen a prohibir las emisiones de gases de efecto estufa. Esto es una de las grandes discusiones que tenemos en las COPs y frecuento las COPs hace 4 o 5, Elvia también hace como 10 años. Eso es una de las peores y más difíciles discusiones que tenemos en las COPs todos los años. Entonces, no son los hidrocarburos el problema, pero sí cómo vamos a trabajar las emisiones de los gases del efecto estufa. Bueno, es decir, que seguimos con las discusiones y para eso yo voy a llamar mis compañeros, aquí tengo, y llamo para aquí conmigo André de Favre, Country Manager de Topsoe Brasil. André es un ejecutivo senior con amplia experiencia en energía, petróleo y gas y biocombustibles. Lidera las operaciones de Topsoe en Brasil. Ayer ya nos brindó con una presentación y Topsoe es una empresa focada en la decarbonización industrial con soluciones en biocombustibles avanzados, hidrógeno de bajo carbono y captura de carbono. ¿Tienes una presentación también? Bueno, entonces por favor. Yo creo que la mía ya se acabó, entonces aquí sigue André. Por favor, André. Nada. Bien, un gustazo, Fernanda, compartilhar esse painel contigo, que tem uma habilidade tremenda para tratar de temas que são tão complicados, de uma maneira muito fluida, e traduzindo para pessoas que não são técnicas, mas estão todos expertos neste setor, os retos, não, de uma indústria nova que está se formando. Bien, ayer já falei pouco de la empresa de Topsoe, uma empresa danesca que tem 85 anos e está metida com temas
que são críticos para a sociedade, temas que o mundo necessita para cambiar algo. Começamos com fertilizantes na década de 50, por exemplo, e devido à necessidade de criar mais alimento para a população. É uma empresa que tem uma inversão muito grande em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia propriamente dito, e as tecnologias estão aí, prontas para utilização agora, e tecnologias que vão ajudar como um motor forte na transição energética. E quando falamos de hidrogênio verde e esta nova fronteira, estamos falando de eletrolisadores para conversão de eletricidade e água em hidrogênio, e deste hidrogênio que podemos fazer com eles, não? Porque hidrogênio necessita de uma infraestrutura, necessita de um manejo muito diferenciado de outras, muito distinto de outros produtos, e temos que pensar como transportar este hidrogênio, como convertê-lo em algo que o mundo necessita também. E aqui falamos de e-fuels, falamos de e-amônia, falamos de e-líquidos, não? Power to liquid é exatamente a utilização de hidrogênio combinado com hidrogênio, outro componente, para ter um líquido que se pode utilizar na indústria. Um líquido que tenha energia. Bem, é um privilégio estar aqui, graças a todo. Miguel, mais uma vez, graças por la invitação, por estar aún mais aqui nesta segunda apresentação, e para falar de hidrogênio verde, não somente como uma fonte nova de energia, que é emergente, sino com uma peça central para a transformação industrial global. Durante anos, o hidrogênio é considerado uma promessa de largo prazo. Hoje, com o avanço tecnológico, o compromisso das indústrias, pressão climática, essa promessa pensa materializar-se. Sin embargo, para que se converta em um motor real de desenvolvimento econômico e de descarbonização, devemos superar desafios concretos. Começamos com reconhecer os principais cuellos de botella desta indústria, que impede muitos dos projetos que avancem da fase de projeto para a fase de construção. Em primeiro lugar, o custo de produção altíssimo. Necessitamos de uma infraestrutura, criação de todo o parque de regeneração de energia verde. Necessitamos de plantas para conversão desta energia em hidrogênio. Necessitamos de captura de carbono em outra ponta, e principalmente carbono biogênico, generado naturalmente de processos como fermentação, papel e celulose, e para convertê-lo em algo e transportá-lo. Hidrogênio não se transporta como um combustível convencional. Hidrogênio não se pode armazenar em tanques, como hacemos com gasolina ou mesmo com gases, como LPG, líquido gás, natural gas também. É muito complexo, é uma molécula muito pequena que atravessa acero, é muito complicado para hacerlo. Então, a conversão deste hidrogênio para transportá-lo a pontos de consumo, os grandes consumidores com demanda de hidrogênio verde, temos que convertê-lo em algo, convertê-lo em amônia, convertê-lo em metanol, convertê-lo em outro produto para facilitar e aproveitar a infraestrutura logística que existe. Em segundo lugar, quando falamos de políticas públicas, temos em Brasil, sim, uma regulamentação muito madura, pero com pouca infraestrutura. Temos este ponto duplo, não? Infraestrutura, mais regulamentação, como que este impacta um projeto, porque ao fim do dia, um projeto de alguns bilhões de dólares, os bancos vão necessitar de uma certidumbre muito grande de que estão ponendo sua plata em projetos que sim vão ser factíveis e não vão ter um revés mais adelante devido a uma fragilidade em regulamentação. E quando falamos de regulamentação e infraestrutura para a produção, falamos de financiação, necessitamos de los contratos de off-taker. E contratos de off-taker que vão atrair um projeto para se converter em um projeto banqueável é essencial, porque os bancos necessitam ter certeza de que este projeto é um projeto factível economicamente. Quando pensamos em os retos que falei, temos a inovação tecnológica. Inovação tecnológica é essencial para cambiar as regras de juego
Y en Topsos desarrollamos las tecnologías como yo había presentado en la lámina anterior. Y tenemos una tecnología para eletrólisis de alta temperatura, estado sólido, que la promesa es que tenemos los costos más bajos para producción de hidrógeno, considerando kilo de hidrógeno con cantidad de energía. Pero más allá de eletrólisis son las otras tecnologías, ¿no?, que tenemos para convertê-lo em produtos que são utilizados agora por la indústria. E são tecnologias, como eu disse, que estão prontas. Também apostamos em modelos energéticos híbridos que combinam renováveis, on-grid e off-grid, para aumentar a confiabilidade e viabilidade. Hablamos de confiabilidade há pouco, não? No painel anterior. E as tecnologias se ajudam com esta confiabilidade. Já desenvolvemos plantas modulares e escaláveis, que permitem pensar com menor escala e ter uma expansão a médio e largo prazo, à medida que os contratos, à medida que o mercado tenha mais maturidade. Pero aún com tecnologia de punta, a clave para escalar está em torno de uma participação mais forte do governo. Ayer, quando estava falando de la parte de CCUS, ¿no?, captura de carbono, também falei deste ponto, necessidade do governo assumir posicionamento, uma posição de liderazgo nesta indústria. Os países que aspiram a ser produtores e exportadores de hidrogênio verde necessitam, sim, assumir isto de maneira ativa. Não basta declarar ambições, que discutimos muito, há que transformar metas em habilitadores concretos, enablers. Concessões de infraestrutura, incentivos financeiros, fundos públicos de coinversão, garantias de crédito, participação como compradores a largo prazo. Sim, o governo, para uma indústria que está em formação, deve assumir uma posição de off-taker, deve assumir uma posição para reduzir risco de projeto. E garantir risco está relacionado a ter off-taker seguro. Off-taker com empresas muito grandes ou com o governo vai trazer a factibilidade econômica para project financing. Ademais, é urgente que estabeleça política de preços ao carbono, que reconheça a vantagem climática, e como disse a Fernanda, o câmbio climático está aí, e não há uma opção, temos que aceitar a descarbonização. Carbono é essencial para a Terra, pero tem muito, não? Passamos de 20 ppm para 40 ppm de CO2 na atmosfera e estamos mirando todo. É muito pouco, pero como cambia, não? Pouquito de nada mais se hace todo o que estamos passando com as condições climáticas atualmente. Em Topsoe, criamos que a próxima fronteira do hidrogênio não é solamente tecnologia, pero política e industrial. Aqueles países que hoje creem entorno favorável alinhado com estratégias energéticas e industriais, serão quem lidere o mercado global de hidrogênio na próxima década. Estamos listos aqui para acompanhar governos, indústrias, financiadores neste caminho. Muitas graças a todos. Hola, gracias André, muy amable, muy buena presentación. Llamo entonces para venir aquí con nosotros Rafael Parada. Rafael es licenciado en Ingeniería Mecánica con estudios en Energía, Hidrógeno Verde y Finanzas y es asesor técnico del JET Transform, apoyando iniciativas de transición energética de Centroamérica. Rafael, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto hablar y bueno, puede parecer un poco, si me colaboran con la presentación, por favor, que es muy rápido igual, pero puede parecer inclusive un poco intimidante venir a hablar como centroamericano junto a Brasil, muy probablemente que se va a colocar como líder mundial de la producción y exportación del hidrógeno verde en el mediano, corto plazo inclusive. Sin embargo, lo que mencionaban anteriormente me da pie a mí para poder presentar lo que está sucediendo, ¿no? Se ha hablado mucho durante estos últimos ya ahora 3 días acerca de este concepto de la transición energética, descarbonización. Sin embargo, un componente importante de esta transición energética, y es
quizás el más importante a mi criterio personal, el tema de la transición energética justa, ¿no? Dentro de esa transición energética justa, uno de los principios es precisamente que cada país pueda decidir y orientar su futuro en base a sus propias decisiones, pudiendo participar de mercados que sean bastante más inclusivos. En ese sentido, la orientación de la presentación, que como les menciono es muy breve, es dar un vistazo rápido a el estado actual del desarrollo del hidrógeno verde en cada uno de los países de Centroamérica y en Centroamérica precisamente como una región. Bueno, para empezar, y como ya en foros anteriores mucho se ha discutido, principalmente allá cuando arrancábamos la situación en un ímpetu mucho mayor, cerca de 2020, 2021, se habla del hidrógeno verde como este vector relevante, ¿no? Este vector de transición, este vector que va a ser precisamente un game changer, que venía a desequilibrar en esencia todo lo conocido en el sector energético hasta ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo estamos identificando y pasando, como es natural en cada uno de los procesos de transición, de estas altas expectativas a verificar realidades. Y dentro de esas realidades, pues con mucha alegría igual se puede confirmar que el hidrógeno verde en cada uno de los países de Centroamérica sigue siendo una alternativa. Y eso es la palabra creo que importante, ¿no? Es decir, ninguno de los países, y de manera muy sabia lo está haciendo, ha decidido volcar todos sus esfuerzos a convertirse en una nación 100% dedicada a la producción, consumo, exportación del hidrógeno verde en cada uno de sus países. Sin embargo, sí mantienen abiertas sus posibilidades de desarrollar principalmente sus mercados nacionales, iniciando por las actividades iniciales, como ya lo veremos más adelante, creando sus hojas de ruta, creando sus estrategias, cuantificando sus mercados potenciales y qué parte pueden poseer, digamos, o qué posibilidad tienen de posicionarse dentro de estas nuevas vertientes. Luego, como sabemos, lo hemos visto, Centroamérica verdaderamente es una región, a pesar de que en dimensiones pequeñas, en población bastante más amplia, en cuanto a sus sistemas energéticos y comparados precisamente con Brasil puede ser bastantes mínimos. Sin embargo, eso ha permitido hasta cierto punto que se coloque como un líder a nivel mundial dentro del consumo y el desarrollo de su potencial de energías renovables. En ese sentido, pues, ahí existe una verdadera oportunidad, ¿no? No partimos de matrices que están altamente dominadas por los combustibles fósiles, por lo menos no al nivel de generación eléctrica, como puede ser importante para el hidrógeno verde. Sí existen muchísimas oportunidades de mejora dentro ya, cuando hablamos de las matrices energéticas nacionales, principalmente en los sectores de industria y de transporte, que obviamente presentan esos nichos relevantes que podemos tratar de abonar hasta cierto punto con los procesos de transición, donde vendrá obviamente la electrificación de algunos sectores y donde muy probablemente el hidrógeno verde encontrará cabida. Así que en ese sentido, lo que tenemos también, viniendo yo de un organismo de cooperación, los países han tenido a bien montarse sobre esta ola que les permitió crear capacidades, empezar a hacer sus pequeños pininos sobre el desarrollo de estrategias, hojas de ruta, compartir experiencias con grandes jugadores, compartir experiencias de intercambio a nivel regional centroamericano, pues apoyado de momento por los fondos que están existiendo para esas actividades. Y aunque parezca difícil de creer, principalmente para quienes no centroamericanos, sí hay iniciativas de proyectos, de hecho hay iniciativas de proyectos muy fuertes y aún, y en el caso más concreto, ya desde hace varios años existen proyectos pilotos, por ejemplo el caso de Adastra Rocket Company en Costa Rica, que da muestra pues de que la voluntad, tanto política como un buen desarrollo técnico, acompañado de las componentes sociales y ambientales, como lo ha sido ese proyecto, pues pueden llevar a las iniciativas a poderse desarrollar. Bueno, acá breve vistazo sobre el mapa. Ahí pueden observar en dos colores, partiendo de lo primero, Costa Rica, Panamá, como países que ya tienen estrategias públicas. En ese sentido, pues estamos acá en Panamá. Panamá, con el apoyo de nuestros colegas de Euroclima, pero principalmente bajo el liderazgo de la Secretaría de Energía, tuvo a bien desarrollar muchísimas actividades en las cuales desde la promoción, cuantificación, publicación y socialización de esta estrategia,
trata de aprovechar las condiciones pues, que son altamente relevantes, como su posicionamiento ya como un centro logístico que puede convertirlo esto después en un puerto importante para la exportación de hidrógeno verde, pero también viendo hacia adentro para su propio consumo. Mismo caso de Costa Rica, en el cual, digamos, convirtiendo a partir de este pequeño proyecto piloto, que en su momento era más pequeño aún, ha permitido poder escalarse y aparte de escalarse, mermar y esto convertirse ya en instrumentos de política normativa y obviamente de posicionamientos nacionales que les ha llevado a obtener, inclusive, bueno, hablo después de eso un poco más, acceso a fondos que son bastante interesantes y de cuantías bastante elevadas con respecto a lo que estamos acostumbrados en la región, precisamente para trabajar sobre el ecosistema del desarrollo del hidrógeno verde en su país. Luego, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que de momento tienen cierto grado de avance, de hecho, lo menciono más adelante, un poco apoyado por nosotros en nuestras actividades. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, crear estas señales y enviar estas señales adecuadas, como en el caso de Guatemala, que lo incluyó dentro, tengo el nombre completo de la ley, en el Acuerdo Gubernativo 180-2022, en el cual el hidrógeno verde se incorporó como parte de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Entonces, bajo las posibilidades, Guatemala está, en nuestro criterio, enviando las señales correctas, con lo cual ahora pues estas personas, inversionistas interesados en desarrollar proyectos de hidrógeno verde en Guatemala, pues están exentos de derechos arancelarios como IVA, entre otros. Entonces ya eso, concretamente son avances que se están dando. En el caso de El Salvador y Honduras, mucho más cercanos a mi realidad, porque estoy trabajando para un proyecto para ellos, están en esencia basándose en la experiencia de otros grandes jugadores, que es algo de lo que creo que vamos a explorar más adelante con las preguntas, es estas personas que fueron capacitadas en su momento, brasileños, chilenos, colombianos, para nuestro caso concreto, para el proyecto en El Salvador y Honduras, están ahora convirtiéndose en replicadores de esos conocimientos y formando cada vez más profesionales dentro de los sectores públicos y privados de El Salvador y Honduras, lo cual habla muy bien también de un dinamismo en el tema de creación de capacidades. Así que Honduras y El Salvador están ya precisamente en las etapas finales de revisión de sus estrategias, están empezando a plantear proyectos pilotos, tanto el sector privado como el sector público, y están avanzando pues al ritmo adecuado, según ellos han decidido, para poder desarrollar cada vez más. Bueno, aquí un poco de comercial, algunas iniciativas que estamos implementando desde GIZ. Mencionaba en el caso de Honduras y El Salvador, este proyecto de cooperación triangular que tiene muchos, no se puede llamar triangular, hay muchos más actores involucrados. Estamos El Salvador, Honduras, Colombia, Alemania, también un organismo internacional como es el PNUMA, precisamente generando un intercambio interesante sur-sur entre los países. Colombia está aportando su experiencia y su conocimiento en tema de hidrógeno verde y El Salvador y Honduras están trasladando en la vía complementaria conocimiento sobre el tema de geotermia, lo cual resuelve varios de los temas, ¿no? Se habla de la variabilidad de los recursos renovables para la generación de hidrógeno verde como uno de sus déficits. La geotermia puede ofertar cierto grado de desarrollo. En cuanto a costos, pues habrá que verlo. Sin embargo, pues están tratando de mover estas complementariedades que creo que es sumamente importante. Y bueno, en el caso todavía más interesante, el Mitigation Action Facility aprobó en septiembre, si no me equivoco, del año anterior este proyecto para la creación del ecosistema de hidrógeno en Costa Rica. Son cerca de 25 millones de euros que estarán puestos a disposición para mejorar mecanismos de política, desarrollar pilotos, etcétera. Ahora bien, un poco sobre lo que hablábamos, ya los mencionaba, y estamos trabajando precisamente en estas líneas de acción en el proyecto y con estos socios. Se está desarrollando hasta cierto punto las capacidades, es decir, estamos creando programas de fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales para abordar precisamente y adoptar tecnologías relacionadas al hidrógeno verde y sus derivados. Luego también se están realizando esos diagnósticos de brechas y barreras, como ya nos mencionaban anteriormente, pues las brechas técnicas serán comunes a los países, sin embargo, viniendo de naciones todavía, llámese un poco más pequeñas y económicamente mucho más vulnerables, pues tenemos que analizar las barreras propias de cada uno de los países. ¿Para qué? Pues precisamente cada uno de los gobiernos nacionales pueda decidir bajo su soberanía si avanza o no sobre estas iniciativas. Pues luego, no menos importante, se están realizando estos intercambios normativos, es decir,
Hay un panorama amplio en el cual la normativa no deberá de sobrenormar, pero tampoco subnormar, y deberá de promover, ¿no? Y por último, estamos también con la intención de colaborar con empresas del sector privado en cada uno de estos países para poder desarrollar pilotos. Y esto es hablando únicamente de lo que está sucediendo en Costa Rica. Sin embargo, pues GIZ y principalmente la Comunidad Europea están apoyando fuertemente, como les mencioné, a través de nuestros colegas de Euroclima en muchos países. El Get Transformed, de donde yo vengo, también tiene un proyecto hermano que se llama el Green Hydrogen Business Alliance, que muy pronto va a entrar en Latinoamérica, precisamente para avanzar a este grado de FID a mayoría de los proyectos y facilitar su entrada y financiamiento. Así que eso como entrada. Muchas gracias de momento. Excelente, Rafael. Muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas. A mí no me importa el tiempo. Usted que luche, señor Rafael, con el tiempo. Empiezo con usted, Rafael, porque dijiste una cosa muchísimo importante que me llamó atención al final, que son los intercambios normativos. Allá en Brasil estamos exactamente en este punto, ¿no? De hacer las normas de cómo vamos a operar el mercado de hidrógeno verde. Entonces, cambiar informaciones e entender cómo cada uno de ustedes en sus países están manejando, eso es importantísimo. Entonces, háblanos un poquito cómo están los avances regulatorios, tecnológicos, infraestructura y cómo ustedes en El Salvador ven estos intercambios normativos y cómo ven y cómo lo verías estos intercambios con otros países, aquí como nosotros dos de Brasil y los demás que están aquí, por favor. Bueno, perfecto, muchas gracias por la pregunta. Para empezar, y viniendo desde el mundo de la cooperación, obviamente tengo que decir que esto es precisamente la meta, ¿no? Es decir, que los países que ya fueron fortalecidos en su momento, caso concreto de nosotros, como lo fue Colombia, recibiendo mucho apoyo para fortalecimiento de capacidades, para la elaboración de sus marcos, para los diálogos nacionales, que son también muy importantes, ha adquirido una experiencia que es verdaderamente envidiable, ¿no? Entonces, precisamente encontrar estos socios que estén dispuestos, uno, a compartir esta experiencia de manera muy franca, es decir, no solo contar qué salió bien, sino principalmente qué ha salido mal, y a partir de esas experiencias y lecciones aprendidas, países que todavía tienen menores posibilidades o tienen menor libertad económica como los nuestros para poder desarrollar y cometer errores, se vuelve esto extremadamente relevante. Entonces, ha sido verdaderamente gratificante el interés que Colombia y algunos otros países, de Chile hemos recibido también buena cantidad de apoyo, en el cual han tomado a bien prácticamente tomar de la mano a estos países como El Salvador, Honduras, y acompañarlos. Es decir, ha habido un canal de comunicación totalmente abierto, totalmente franco, con el ánimo de precisamente de hacer avanzar el tema en general, porque se habla mucho, y retomo un poco lo que sucedía en el panel anterior, este tema de la competencia, ¿no? Es una competencia de recursos siempre, una competencia de naciones siempre, pero creo que verdaderamente los compromisos climáticos y las realidades nacionales cambiantes, a pesar de la coyuntura que se está viviendo geopolíticamente hablando, nos invita precisamente más que a competir, nos invita a compartir y a cooperar, exactamente. Entonces, creo que no se va a crear este ecosistema mundial que va a ser interesante para todos si única y exclusivamente nos centramos en lo que está sucediendo dentro de nuestras fronteras. Es decir, ¿qué va a suceder si pasa esto? Y es como lo hablamos al principio, todos los países se querían colocar como el líder exportador, ¿no? No todos vamos a ser exportadores, de hecho la mayoría de nosotros nos vamos a convertir en importadores de este hidrógeno, y entonces esa visión más allá de lo nuestro, sino una visión mucho más integral, más integrada, vale la pena mencionarlo también, es lo que verdaderamente va a motivar, en mi opinión, el desarrollo del sector posterior. Muchísimas gracias, ahora sí, gracias. Muchísimas gracias, Rafael. De hecho, allá en Brasil, las discusiones sobre hidrógeno verde han empezado con GIZ hace como 5 años y luego, por incentivo del gobierno alemán, que se empezaron a hablar de
la confección de hidrógeno verde en Brasil por la matriz eléctrica 90% renovable, la disponibilidad de agua, de tierras, la salida para Europa en el nordeste de Brasil, y luego de todas las discusiones se vino a entender que nosotros también tenemos algo de mercado nacional y potencial, y eso del intercambio normativos y tecnológicos y todo fue esencial. Ahora, André, dime, de la experiencia que tú tienes, que dijiste de Topsoe y de Dantes, ¿cómo podemos hacer, cómo ves la colaboración del sector público y privado para esta cooperación, ¿no? Tú dijiste un poquito en cuando estabas presentando, ¿cómo podemos impulsionar estos proyectos? Por supuesto, no es algo que solamente el sector público lo va a hacer, solamente el sector privado no va a hacer. Y a mí me gusta mucho decir que no vamos a hacer una revolución verde mientras tengamos números rojos. Tenemos que tener por lo menos números azules hasta que los tengamos verdes. Pero dime, ¿cómo crees que los sectores público-privados pueden colaborar en este tema del hidrógeno verde para allá, en toda la región de Latinoamérica, pero allá en nosotros, en Brasil, por favor? E quando tu hablas de números rojos e azules, não, por isto que temos a transição. E a transição se passa que temos a oportunidade de explorar oportunidades de negócio para, aos poucos, não, com passos muito certos, podermos criar esta indústria, criar e aproveitar a demanda que se tem. Hoje em dia, tem-se em países com políticas mais rígidas, não, com todo o câmbio climático, clientes e empresas que têm sim uma demanda por produtos que vão atrair factibilidade econômica para estes projetos. É muito importante, ou seja, em uma ponta temos empresas que têm os compromissos ambientais, têm suas ambições de redução de emissões de carbono, de reemplaçar sua matriz energética. Por outro lado, temos em Latinoamérica uma possibilidade muito grande de generar os recursos que estamos falando. Temos água, temos sol, ventos, teremos toda a condição como o que a natureza nos proporciona aqui para poner projetos. Pero como se temos alguma pessoa com apetite de comprar, outra com apetite de produzir, teremos que criar esta viabilidade técnica e econômica. As tecnologias estão aí para isto, então o setor privado tem uma capacidade de generar inovações, generar tecnologias, poner equipos de pé. Temos sim necessidade cada vez mais forte de regulamentações adequadas para levar a los incentivos, a los financiação de projetos com interesse adequado para ter os números azules, não? Garantias são muito importantes. Então, quando miramos a participação do governo mais privado, é muito importante que se tenha clareza de como que o governo, com sua força, pode viabilizar projetos para o privado. Uma vez que os números, não, para cada projeto, este é individual, estão números adequados, vai alegar financiação, que é o motor. Pero certificação, regulamentação, ter certeza de todos os pilares que compõem um projeto é muito importante para levar a uma transição adequada e criar esta indústria para a Latinoamérica. Perfecto, André, muchísimas gracias. Ya me dijo don Miguel que termine. Entonces termino con una última historia. En 1962, y le voy a decir porque tú dijiste en oportunidades de negocio, y a mí me gusta mucho hacer negocios. En 1962, el presidente John Kennedy fue al Congreso americano a pedir recursos, muchísimos recursos para llevar el hombre a la luna. Y lo quería hacer hasta el final de aquel siglo, y no lo quería hacer porque era fácil, lo quería hacer porque era difícil, porque era prácticamente imposible. Lo quería llevar el hombre a la luna y traérselo de vuelta. Desde allá, la NASA computa más de 3.000 patentes relacionadas con desarrollo tecnológico relacionados a llevar al programa aeroespacial americano.
el desarrollo de llevar el hombre a la luna, el desarrollo tecnológico, social, económico, financiero del programa espacial americano fue el mayor ya visto en la economía americana. Entonces, lo que decimos de empezar una industria completamente nueva, sofisticada, tecnológica, compleja y de alto valor agregado, tiene una serie de implicaciones tecnológicas, financieras, educacionales para los pueblos, para los países como Brasil, El Salvador, Chile, que nosotros todavía ni lo sabemos. Con eso, se los agradezco muchísimo la audiencia y vamos para el otro panel. Muchas gracias, buenos días.